Profe, una pregunta que vamos a ver hoy día. Proyectiles. Ya. ¿Por qué? ¿Tiene otra sugerencia? No, Energía. no, energía. Todavía falta mucho. Todavía nos falta dinámica. Así que después que veamos dinámica, veremos energía. Entonces, vamos a empezar a compartir. Ya, entonces voy a compartirles un poco lo que estábamos, donde nos quedamos un poco ayer. Y era este ejercicio que empezamos a hacerlo. Bueno, empezaron a hacerlo ustedes en grupo y bueno, no alcanzamos a terminar, lo vimos un poquito apurado. Entonces, como tenemos esta clase hoy para ejercitar un poco, yo me voy a dar un tiempo y entonces le voy a resolver este problema de dos maneras. De la manera tradicional con las ecuaciones y de la manera con los gráficos. Entonces, para que ustedes, digamos, tengan todo ese, digamos, arsenal o, digamos, ese cajón de herramientas lo tengan y que puedan hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer, y es que si ya les muestro las dos maneras de hacerlo, después cuando vamos a trabajar en grupo hoy, cuando trabajen en grupo quiero que me lo resuelvan el ejercicio que vamos a hacer de dos maneras también, para que ustedes dominen. O sea, yo, yo ustedes no van a ser ingenieros, simplemente ustedes van a necesitar la física de verdad. Entonces, es bueno que tengan todas estas herramientas, que conozcan y que sepan a profundidad las cosas. Yo no quiero que ustedes sean simplemente eh, personas que apliquen una fórmula y ya y lleguen a un resultado, no, sino que piensen y que analicen y saquen deducciones, porque si eventualmente ustedes en su vida, ¿qué es lo que van a hacer? ¿O van a dedicarse a investigar o a hacer algo? ¿O van a dedicar a enseñarles a otro eso? Entonces, y para las dos cosas les hace falta un conocimiento bien profundo de todas las cosas de física. Por lo tanto, yo pienso que es un tiempo que vale la pena, ¿no? Entonces, bueno, este es el ejercicio típico de proyectiles, que puede ser una pelota técnica, pero puede ser un cañón o puede ser cualquier cosa. Algo que se lanza con una cierta velocidad inicial, con un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Entonces, las preguntas típicas aquí son estas, ¿no? ¿En qué tiempo se alcanza la altura máxima? ¿Cuánto es la altura máxima? O también se puede preguntar, como lo vimos, ¿no? El tiempo de vuelo, que sería el tiempo hasta que llega de nuevo al suelo. Y bueno, también se puede preguntar dónde está y con qué velocidad tiene o qué velocidad tiene la pelota en cierto intervalo de tiempo, ¿no? Entonces ahí veremos cómo podemos calcular todas estas cosas. Un poco, quizás, no sé si me extienda, pero yo creo que va a ser para bien que les explique bien todo en detalle, ¿no? Entonces, primero, ¿qué era lo que habíamos visto? Habíamos visto que teníamos en esencia dos ecuaciones, ¿no? Vectorialmente teníamos, la voy a poner bien aquí arribita, teníamos esto, ¿no? V igual a B sub 0 más, vamos a ponerle G ya directo, ¿no? Más G por T, ¿no? Y G es un vector. Y esto, cuando yo tengo un movimiento que tiene una cierta velocidad inicial y que forma un ángulo aquí con la horizontal, que le voy a llamar teta, esto se me traduce en dos ecuaciones. En una ecuación que es para Vx, o sea, para la velocidad en el eje X, y habíamos visto que esa velocidad en el eje X es una constante, es v sub 0 por, digamos, la proyección. Aquí tengo el vector v0, y sería la proyección en el eje X, y esta proyección, si aquí este es el ángulo teta, ya ustedes, si no se lo saben, espero que se lo tienen que saber, pero siempre, esto sería, la proyección sería v sub 0 por el coseno del ángulo, y la componente VI es por el seno, ¿no? Esto sería, VI sería V0 por el seno del ángulo. Y ahí tienen ya las dos componentes iniciales de la velocidad. La velocidad es un vector, pero tiene esas dos componentes. Entonces esto sería que Vx sería V sub 0 por el coseno del ángulo. Y como vimos, aquí la única aceleración que hay es G, es esta. G viene así. No depende del sistema de referencia, sino que siempre tiene esa misma dirección. ¿Ok? Y esto es una constante. Esto es una constante. Por lo tanto, este movimiento, como es un movimiento que se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Y por otro lado tenemos que la velocidad en I, en el eje vertical, y para esto ya vamos a
a escoger un sistema de referencia. Generalmente el sistema de referencia lo escogemos que el y está en esta dirección, el x está en esta dirección, por un problema de facilidad. Entonces, esto me lleva a que voy a tener una velocidad inicial por el seno del ángulo, que es la velocidad inicial, que es esta que recién les puse, menos porque ya estoy proyectando g en este sistema de referencia y por lo tanto es negativo, y menos g por t. Y eso me lleva a estas dos ecuaciones que, o dicho de otra manera, vamos a ver, si yo fuera, esto lo vamos a ver porque de paso vamos a repasar varias cositas. Si yo fuera a hacer el gráfico de Vx en función del tiempo, ¿cómo sería ese gráfico? Eso tienen que saberlo en 10 segundos. ¿Cómo es ese gráfico? Pendiente cero. Pendiente cero, o sea, una línea recta paralela al eje del tiempo, ¿sí o no? Sí. Sí. Eso me imagino que a todo tiene que quedarle bien claro. Sería así. ¿Y esto qué valor tiene? Bueno, V es 0 por el coseno del ángulo, ¿no? Y si hago el gráfico de VI, ¿no? En función del tiempo, fíjense que cuando hago este gráfico ya yo estoy asumiendo una cierta dirección en el espacio. Yo no puedo hacer un gráfico de VI si no tengo un sistema de referencia dicho. ¿Y qué cosa es un sistema de referencia? Bueno, esto que establezco las coordenadas, nada más que eso. El sistema de referencia es establecer las direcciones de mis ejes coordenados y dónde está el origen. Eso es un sistema de referencia, ¿no? Donde tengo el sistema de referencia aquí, que pongo mi origen en este punto, y tengo la dirección y hacia arriba y el x hacia la derecha en el plano, en la horizontal. Entonces, este también es otro que ustedes tienen que saberse porque son de los básicos. Si aquí el movimiento, entonces, en el eje Y, ¿cómo es? Es un movimiento que sería, este lo pusimos que era rectilíneo uniforme, y este sí es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o sea, tiene una aceleración. La aceleración es negativa, por lo tanto, recuerden que esto es un gráfico digamos, que es una línea recta, donde esto sería la pendiente, y por lo tanto, este gráfico es, de nuevo, ¿cómo sería? De la forma menos mx más n. Una Eso. línea recta para Sería Fin así. decreciente. Sería así. Sería así. O sea, no es, no tiene otra forma de que, o sea, fíjense que esto es una ecuación que me define, este gráfico es a partir de esta ecuación. Y esta ecuación es una constante, es de la forma como tú dices, si lo escribimos de otra manera, eso es igual a una constante que vamos a llamarle, no sé, como tú le llamaste, n, ¿no? N menos un m por t, porque aquí vamos a darle el t porque el gráfico este es función del tiempo, pero tiene esta forma. Y este es mi pendiente, que mi pendiente aquí en este caso es g, ¿no? Menos g. Y este n es el intersecto, que sería el valor de la velocidad en t igual 0, que sería mi velocidad inicial del seno. O sea, eso aquí estamos bien, matemática con física, aquí, pero todo tiene que quedar bien claro. Este punto aquí es cuando la velocidad se hace 0, que ¿dónde es? Aquí, en En el este vértice. punto de la altura máxima. El tipo sube, llega a la altura máxima y baja. ¿Ok? Entonces, tenemos claro eso ya. Entonces, esas son las ecuaciones de la velocidad. Tenemos una velocidad en el eje X que es constante y una velocidad en el eje Y que es con un movimiento acelerado, pero con aceleración negativa. ¿Ok? Ojo que si yo hubiese, ahora vamos a hacer la pregunta, vamos a suponer que ahora, y esto es bueno porque para que, si ya que estamos repasando cosas, ahora vamos a suponer que yo elijo mi sistema de referencia al revés. Yo elijo mi sistema de referencia así. ¿Cómo va a ser ese gráfico entonces? ¿Cómo va a ser el gráfico de VI? Si elijo mi sistema de referencia así. Creciente. Creciente. ¿Y dónde está el intersecto? Menos n. Menos n. Perfecto, va a ser así, señores, va a ser así. Va a ser así. Porque yo estoy empezando con respecto a un sistema de referencia que apunta hacia abajo, mi velocidad inicial es negativa. Y en ese sistema de referencia que apunta hacia abajo, mi aceleración de la gravedad es positiva. ¿Ok? Y por eso ese gráfico sería así en un sistema de referencia que sea de esta manera, ¿no? Donde Y iría aquí y X iría aquí. Y este corresponde a un sistema de referencia que sería así. ¿Ok? Disculpe, ¿a Sí. qué llama n entonces?
Bueno, n es porque alguien me comentó, n sería, en este caso, la velocidad inicial en el eje y, ¿no? Que Ya. sería v sub 0 seno de teta. ¿Ok? Lo puse de esa manera para hacer el vínculo con la matemática, ¿no? ¿Está claro? Sí. Pero esta sería la velocidad inicial, que en este caso sería menos v0 por el seno del ángulo. ¿Ok? Entonces eso es este gráfico. Aquí tenemos las dos posibles variantes. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan los gráficos perdón, cómo calculamos, digamos, la posición. Entonces, la posición, ¿quién sería? Para la posición vamos a tener entonces dos ecuaciones. Tenemos una ecuación en el eje X y una ecuación en el eje Y. Si somos consecuentes con lo que vimos en la clase anterior, este vector de desplazamiento va a ser todo el tiempo v sub 0 por t, donde v sub 0 es un vector. Vamos a poner de manera ya directa el signo y aquí me queda un medio de g por t cuadrado, ¿no? Vamos a poner aquí ya, si lo vamos a hacer así, le ponemos el j, ¿no? Esto es un vector. El d es un vector que sería el vector de desplazamiento, v sub 0 es un vector que tiene las dos componentes que habíamos visto, v sub 0 coseno y v sub 0 seno, las dos componentes que tiene este vector, y este g, ya aquí lo estoy proyectando en la dirección del eje hacia abajo. Pero de aquí, como esto es una ecuación vectorial, me van a salir dos ecuaciones, una por cada componente. La componente, o sea, d va a ser, digamos, d va a tener componente, o lo puedo escribir como un x, y, no sé, de esta manera, ¿no? Y entonces, de cada uno de estos términos va a tener una componente x y una componente y. Y la componente x, yo voy a tener que va a ser como v sub 0, la componente x es v sub 0 coseno de teta, y multiplico por el tiempo. Este otro término no tiene componente en y porque es solo componente en j. Entonces, esta es la ecuación del movimiento en el eje horizontal, que coincide, por supuesto, con una ecuación donde hay una velocidad que es constante por el tiempo, que es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. O sea, que x es v por t. Pero bueno, v sería v sub 0 coseno de t, pero es lo mismo, es una constante. Y voy a tener una ecuación para el eje y, ¿no? Que en general, bueno, si yo coloco el sistema de referencia en 0, no tendría una coordenada inicial. Pero, ojo, podemos hacer esto de manera un poquito más general, y porque podemos tener en cuenta el caso cuando lanzo un objeto desde cierta altura, yo puedo escribir esto como, digamos, una coordenada I0, que va a ser la coordenada que tiene el cuerpo, el objeto en el instante inicial. En este caso, si lo lanzo a partir de 0, eso vale 0. Pero en un caso general no necesariamente vale 0, como veremos en un problema que vamos a ver hoy. Entonces, después tenemos la parte del v sub 0 en I. Vamos a ponerle ya directo, porque seno de teta por t, ¿no? Esa sería mi velocidad sub 0 en i, que sería el término que vendría de aquí. Y después tengo el término que sería menos un medio de g por t cuadrado, que sería este otro término. Y estas son las dos ecuaciones que me dicen la posición del cuerpo en función del tiempo. Este me dice la posición en el eje x y este me dice la posición en el eje y. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Estas son las ecuaciones que los que vieron cinemática y proyectil y estas cosas en el colegio, eso son lo que se enseña. Estas son las ecuaciones. Pero Una ¿esas ecuación, ¿sí? son de posición o son de desplazamiento? No entendí. Esa es de posición. Ya, ok. El vector de desplazamiento es un vector que va desde el punto de origen al final. Entonces, si de alguna manera, si tú te refieres a un punto de origen, ¿no? Esto es como decirle la posición en que va a estar el cuerpo, ¿no? Porque fíjense que si yo defino este como mi origen, ¿no? El vector D es un vector que va hasta este punto, ¿no? Y ese a la vez es en ese caso, cuando tú estás con respecto al origen, a la vez es la posición del cuerpo, ¿no? ¿Quedó claro? O sea, es posición, no es desplazamiento, porque desplazamiento, digamos, depende de, tú estás comparando con respecto a un punto, ¿no? Sí, Aquí, es que creí que la letra que utilizaba era una D. ¿cuál? No, Esta. arriba. No, arriba. Sí, no, esto es una D de desplazamiento, Ah, ok. pero es porque acuérdate que el desplazamiento sería una diferencia entre
entre un vector de posición final menos un vector de posición inicial. Entonces, Sí. si yo digo que mi vector de posición inicial es 0, ¿no? Entonces coinciden los dos, ¿te das cuenta? Sí. Es sutil, pero está bien la pregunta, porque hay ligeras diferencias, pero en muchas ocasiones son similares, ¿no? La posición con el desplazamiento, sí considero el desplazamiento a partir de un origen que le llamo 0, ¿no? Pero está bien la pregunta. Entonces, bueno, tenemos ya estas ecuaciones. Fíjense que está un poco regado, pero siempre les pido que traten de ustedes de tener de tomar notas, ¿no? Profe, y Sí. arriba el v sub 0 de x y el v sub 0 de y son iguales o son distintos en de las fórmulas de posición. Eh, Esa que sale v sub 0 multiplicado por coseno de alfa, el mismo que el v sub 0 multiplicado por seno de alfa, no, es lo mismo. O ¿no? sea, yo te digo, por ejemplo, en este ejercicio, ¿no? Estamos diciendo que yo lanzo, ¿no? La pelota con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. ¿Ok? Ya, Y tiene un cierto ángulo por sobre el horizontal. Entonces, ya. en este sistema de referencia que yo estoy eligiendo, voy a escribir aquí mismo, en este sistema de referencia que yo estoy eligiendo, la velocidad, ¿qué dirección tiene? Recuerda que la velocidad es un vector, ¿no? Y esto es Sí. un vector que es v sub 0. Entonces, la magnitud de este v sub 0, ¿no? Es 20. Entonces, v sub 0 en x, ¿quién sería? Sería v El sub coseno. 0 por el coseno, ¿no? Por el Ah, ya. en este caso de Entonces, en 30. el Entonces coseno sería sería. 20 por el coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Ya, sí lo entiendo. Y este sería 20 por un medio, o sea, sería 10. Sí. ¿Ok? Por eso son iguales únicamente cuando el ángulo es 45 grados. Ya. Pero está claro que eso depende de las condiciones, ¿no? O sea, uno tiene que estar claro, puede haber condiciones donde las dos sean iguales, o puede haber condiciones donde una sea 0 y cosas así por el estilo. Uno tiene que ser, digamos, por ejemplo, con un problema que vamos a ver, que yo tengo una pelotita así, no, vamos a suponer que está en el borde de un acantilado, no sé, o el borde de una mesa. Y entonces esta pelotita cae, llega al final y empieza a caer, ¿no? Que va a ser así, ¿no? Entonces uno, ¿qué puede decir ahí? Que la velocidad inicial en I, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería la velocidad inicial en el eje I? 0. 0, porque solamente en el inicio tiene velocidad en X. Bueno, una vez que ya se salga de la mesa, empieza a caer por acción de la gravedad y empieza a ganar velocidad. Pero la velocidad inicial en Y es X y la velocidad inicial en X es, digamos, la velocidad inicial completa que tenía al principio, ¿ok? Entonces, Ya. hay que ver la situación y entender un poco qué es lo que está opiniendo. Entonces, a partir de ahí uno analiza qué es lo que tiene, ¿no? ¿Está claro? Sí. Ya, entonces, sigamos. Tenemos ya estas 4 ecuaciones. Si yo vamos a poner la Vx0 es igual a Vx es igual a una constante. Y V en I es V0 en I menos G por T. Fíjate, lo voy a poner V0 en I para no casarnos con el ángulo, lo que sea, sino que va a depender de la situación. Esta sí siempre es una constante. Y la otra sería que X siempre va a ser B sub 0 en I por T. Perdón, B sub 0 en X, ¿no? B sub 0 en X por T. Que es igual a B en X, porque recuerden que es una constante. Y la coordenada en I va a ser I0 más B sub 0 I por T menos un medio de G por T cuadrado. Y estas son las 4 ecuaciones que voy a tener. 4 que en realidad son 3, porque esto es lo único que me dice que esta velocidad es una constante. Ya, entonces vamos a resolver este problema de la manera con las ecuaciones y después lo vamos a resolver gráficamente como vimos en la clase anterior. Entonces lo que nos dice es que, bueno, que cuando alcanza la altura máxima. Entonces aquí hay un pequeño detalle en este tipo de problemas cuando nos dan, digamos, puntos de la trayectoria que son de alguna manera singulares, porque en la altura máxima ya estuvimos viendo, ¿qué es lo que pasa aquí en la altura máxima? ¿Qué pasa en la altura máxima que lo hace singular? La La velocidad velocidad cero. es igual a 0. La velocidad en I vale 0.
perdón, eso, la velocidad en I. Eso es lo que lo hace único, que la velocidad en I en ese punto es 0. Y a partir de ahí, eso lo podemos explotar para encontrar, digamos, por ejemplo, el tiempo que se demora en alcanzar esa velocidad. ¿Por qué? Porque ocupamos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, ¿y qué voy a tener? Que la voy a escribir de nuevo, VI es igual a V sub 0I menos G por T. Pero entonces VI va a ser 0, y de aquí me queda V sub 0I menos G por T, y entonces el tiempo es muy fácil, V sub 0I entre G. Y V sub 0I ya vimos que era V sub 0 por el seno del ángulo, ¿no? Entonces el tiempo va a ser V sub 0, que es 20, ¿no? El seno de 30, ¿cuánto es? Un medio. Medio. Es un medio, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que les quede. V sub 0 de seno de 30 sobre G. Entonces sería un medio, y vamos a ocupar 10 para hacerlo más fácil esto. Entonces, ¿qué es lo que nos va a quedar? 1. Un segundo. Perfecto, rapidísimo. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? Explotando que esta velocidad es 0, la velocidad I es 0 en este punto. ¿Ok? Entonces, de paso no nos preguntan, pero lo podemos hacer porque queremos y porque además, y porque yo quiero que ustedes aprendan. Si explotamos entonces lo que habíamos visto anteriormente, de que el gráfico de V sub 0I tenía esta forma, vamos a alargar esto un poco, entonces, haciendo un análisis que un poco yo les decía, fíjense que como esto es una línea recta, el tiempo que hay aquí, que sería el área que hay aquí, que sería la altura máxima, ¿no? Aquí hay un tiempo que se demora, ¿no? Y el tiempo que se demora en caer, ¿no? Es exactamente igual el tiempo en que llegue a esta altura máxima es después el tiempo o es la mitad del tiempo de la trayectoria completa, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta área también es exactamente igual. Entonces, lo que me lleva a mí a decir, bueno, porque como tiene que caer y esta área es igual, que este tiempo también es de un segundo, por lo tanto, el tiempo de aquí hasta este punto es, aquí llego a un segundo, y cuando llego aquí han pasado 2 segundos, ¿no? Porque es el doble del tiempo. Y eso lo saco simplemente por análisis de los gráficos, de que la altura y entonces estas áreas tienen que ser iguales, y de alguna manera también, como subo y pasa el mismo tiempo, la velocidad en I cuando llego aquí, la magnitud es igual a la que salió, pero con sentido contrario. Eso lo vamos a ver ahora en un momento. Entonces ya tengo el tiempo aquí, y la altura, ¿cómo la calculo? Sin usar la ecuación que a ustedes les gusta de v cuadrado, v sub 0 cuadrado, 2gh, esa, lo podemos sacar de aquí, porque esto en todo momento me va a decir la posición en el eje Y que tengo. Entonces, yo parto con una posición I0 vale 0, ¿no? Entonces, la altura máxima, ¿no? ¿Quién va a ser? Va a ser v sub 0 en I por el tiempo que estoy hasta esa altura máxima menos un medio de G por T cuadrado. Y esto va a ser v sub 0 en I, ya vimos que era 20 por el seno del ángulo, que esto me va a dar 10 por 1, menos un medio de 10 por 1. Y esto me da 5 metros, ¿no? 10 menos 5 metros. Esa es la altura máxima. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esta área que está aquí vale 5. Esta otra área que hay aquí también vale 5. Este lado vale 1. ¿Este lado cuánto vale? V sub 0 seno de teta. Es la velocidad inicial. ¿Ok? Y entonces ya tenemos todo. Fíjate que tenemos el gráfico, tenemos ahí todo. Y no sé, ya simplemente utilizando esta fórmula encontramos todo. Entonces, ¿qué es lo otro que nos faltaría encontrar aquí? ¿Dónde y con qué velocidad está la pelota tras 1.5 segundos? Cuando pasen 1.5 segundos, ¿no? Como ya vimos que el 1 está aquí, ¿no? La pelota va a estar como por aquí, más o menos, no sé. Entonces, la posición la encontramos fácil, porque X, la posición, ¿dónde va a estar? Me piden la posición, ¿no? Me piden dónde, ¿no? ¿Dónde y con qué velocidad? ¿Y dónde significa la posición?
Y la posición significa la coordenada X con la coordenada Y, ¿no? Y la coordenada X, ¿quién va a ser? Pues, súper sencillo. B sub 0, coseno del ángulo, por el T. Y la coordenada en Y, ¿quién va a ser? B sub 0 por el seno del ángulo, por el tiempo, menos 1/2 de G por T cuadrado. Y ahora ustedes me van a ayudar y van a calcularme esto. X, ¿cuánto va a valer? Sería B sub 0, que es 20, por el coseno del ángulo, que sería raíz de 3 sobre 2, por el tiempo, que sería 1,5. Y Y va a ser 20 por 1/2 por 1,5 menos 1/2 de 10 por 1,5 al cuadrado. Si ustedes son tan buenos, me calculan eso y me dicen cuánto vale. X, ¿cuánto vale? Sería 10 raíz de 3 por 1,5. 11,5, ¿no? Les da a los demás lo mismo. ¿Alguien más para corroborar? Me dio 14,7. Uy, espérate. Sería 10 por raíz de 3 por 1,5. Sí, eso da más que... ¿Cuánto? ¿Cuál es el 14? Según yo no sería ni... Me dio 14,7. Pero, a ver, el 10 por primero, 1,5 ya sería 15. ¿eh? 10 por 1,5 es 15, ¿no? Y por raíz de 3 Y después por raíz de 3, eso me va a dar muchísimo. Me da como 20. 25,9. Ah, chicos, vamos. Exacto, eso Esos son cuentas de 25,9, ¿no? Ya, y en Y Sí. entonces tenemos, sería 20 por 1/2, sería 10 por 1,5, sería 15, menos ¿cuánto? Menos 5 por 1,5 al cuadrado. Ya, ¿esto Ah, cuánto que yo nos lo da? calculé. Bueno, sí, a lo mejor había que calcular el otro. Ya. Es que yo calculé todo el total. Por eso me dio ¿Cuál total? Ya, el I. ya calculemos este. 15 menos 5 por 1,5 al cuadrado. ¿Esto cuánto les da? Profe, Sí, ¿por qué 1,5? porque es el tiempo. Mm, Me están pidiendo, ¿no? Me están pidiendo la posición tras 1,5 segundos del lanzamiento. ya. Entonces, gracias, por lo profe. tanto, yo tengo que evaluar estas fórmulas para conocer la posición en t igual a 1,5 segundos. Entonces, evalúo aquí y me da el x, y evalúo aquí y me da el y. Y ya tengo la posición, ¿no? De Ya, 3,75. ¿cuánto? Esa parte de ahí, 3,75. 3,75. Sí, está bien. Ya, entonces tenemos las dos posiciones y estamos listos. Entonces, esta es la posición que tenía la pelota en ese instante. Entonces, las velocidades las hallamos de igual manera, pero con las fórmulas de las velocidades. ¿Cuál es la velocidad? Primero, sin hacer nada, ¿en qué dirección estaría la velocidad aquí, no? La velocidad estaría apuntando, digamos, en esta dirección, que siempre va a ser tangencial a la trayectoria, ¿no? Entonces, la velocidad en X, ¿quién va a ser? Bueno, como es una constante, la misma de cuando partió, porque no cambia, la velocidad en X y va a ser B sub 0 por el coseno del ángulo, y eso es 20 por raíz de 3 sobre 2, o esto sí, yo creo que es 17,3. ¿Por qué? Porque 20 entre 2 es 10 y la raíz de 3 es 1,7, creo. ¿Ok? 1,73. Si quieren, confirmen ahí. Y la velocidad en Y, ¿quién va a ser? B sub 0i, ¿no? Menos G por T. Y eso sería 20 por 1/2, que sería B sub 0 por el seno del ángulo, menos 10 por 1,5. ¿Y eso cuánto nos da? 10 menos 15, ¿no? Y eso da menos 5 metros por segundo. ¿Tiene lógica eso? ¿Que dé negativo? Sí. Sí. Sí.
Claro, porque la velocidad en X es esta y la velocidad en Y es esta para que me den este vector. ¿Está claro? Este sería VI y este sería VX. Por supuesto, asumiendo los sistemas de referencia que ya conocemos. Entonces ahí ya tenemos ya cuánto vale mi velocidad, ¿no? Entonces, si mi velocidad, entonces lo puedo escribir vectorialmente como ¿cuánto? Como 17, ¿no? .3 I menos 5J. Esa es mi velocidad. Y eso está dado en metros partido segundo. Esa es mi velocidad. ¿Qué más puedo saber de ahí? A ver si me preguntan algún otro eso, si no inventamos. ¿Qué ángulo forma eso con la horizontal? Esa es una buena pregunta y que a los profesores les gusta preguntar. ¿Qué ángulo forma la velocidad con la horizontal? Hagámoslo en una hoja nueva para ilustrarlo bien. Bueno, voy a acordarme de esto, déjame anotarlo porque si no se me olvida. 17.3 menos 5, ¿no? 17.3 menos 5, J. Entonces, hagamos esto en una hoja nueva para que ustedes la vean y les quede bien claro, porque esto del ángulo a veces es un poquito complicado. Tenemos esta trayectoria, ya, háganse la idea que este es el punto y aquí está esta es mi velocidad, ¿no? Hagamos esto de otra manera, ¿no? Vamos a poner esto bien en grande. Entonces aquí tengo mi velocidad en X, ¿no? Y tengo mi componente de mi velocidad en Y, y aquí tengo mi vector que va a ser este, ¿no? Vamos a suponer que este es mi vector. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? Cuando a mí me piden cuál es el ángulo con respecto a la horizontal, me van a pedir este ángulo, ¿no? Vamos a llamarle, para no confundirlo con el otro, vamos a llamarle alfa. Este es el ángulo con respecto a la horizontal que forma el vector velocidad, ¿no? ¿Y cómo hallamos ese ángulo? El vector velocidad es 17, ¿no? 17,3 y menos 5J. Entonces, ese ángulo, ¿cómo lo hallamos? Bueno, ustedes lo pueden hallar, hay varias maneras de hacerlo, pero no nos vamos a complicar ahora. Pero simplemente la tangente de ese ángulo, ¿quién va a ser? La tangente va a ser el cateto opuesto, que sería VI, ¿no? Entre el cateto adyacente, que sería VX. Por lo tanto, esto sería la tangente de ese ángulo, va a ser VI, que dijimos que tenía, vamos, aquí, como ya, un pequeño paréntesis. Esto tiene un signo negativo, ¿no? Pero al yo ya escribir los vectores de esta manera y saber que este es el alfa, ya yo cuando exprese el ángulo voy a decir que va a ser tantos grados por debajo del eje X, ¿no? Que si uno lo mira en esta otra dirección sería, qué sé yo, 360 menos ese ángulo, ¿no? Pero ya yo tengo que ser bien claro a la hora de decir que es tantos grados por debajo del eje, ¿no? Entonces, como solamente me interesa este ángulo, y para no confundirme con los negativos y los positivos, que son el de primero, segundo, cuadrante y cosas así, bueno, simplemente asumo como esto como positivo todos estas componentes. Y es simplemente para que el ángulo me dé positivo, ¿no? Para que no confundirme que me den otro cuadrante. Entonces, si yo me analizo este dibujo, el VI sería esta proyección que sería 5, ¿no? Y el otro sería 17.3. Y entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Que el ángulo sería la tangente a la menos 1 de esto, ¿no? O sea, la tangente del ángulo da esto, y entonces tengo que hallarle la tangente a la menos 1 de esto, que sería la tangente a la menos 1 de 5 sobre 17.3. ¿Alguien puede calcular eso? 16,1. Ese es el ángulo, ¿no? Sí, 16. bueno, 16,2 si quiere, pero puede colocarlo como 16,1. Ya, no importa, no importa. No hay que ser 16, 12. 12, profe. Ah, entonces 1. 16,1. Ya, entonces, pero fíjense que de esta manera ya podemos conocer todo
y lo hemos hecho. Entonces hay que decir, repito, si ustedes en algún momento tienen que explicar esto, porque en muchas ocasiones a veces ustedes ponen directamente el ángulo es 16.1, hay que explicarlo bien. El ángulo es 16.1 por debajo, 16.1 grados por debajo de la horizontal. ¿Ok? Ese es el ángulo que tiene en ese momento la velocidad. Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro eso. Y vamos de nuevo a lo que estábamos haciendo. Y entonces ya tenemos prácticamente todo. Entonces, la otra Profe, tengo manera, una duda. sí, En ese Power, ¿puedes subir como 2 diapositivas más? De hecho, una duda bien pequeña y un poco tonta. ahí o antes. Una más arriba, creo. Pucha, no la encuentro, está más abajo. Es que una parte donde usted tiene el G negativo y Sí, después pierde el negativo y no sé cómo hizo el despeje. No, lo perdí. Ya, de igual no importa. Gracias. aquí, Creo que ahí. Sí, ahí. ¿Cómo lo despeja y le saca el signo negativo? porque es que el menos GT lo pasa para el lado izquierdo y ya pasa positivo. Ah, porque está restando. Ya, ya Versus todo 0 bien. y menos Sí, sí, GT. sí. Lo paso para la izquierda y me queda GT dividido entre G y listo. Sí, sí. Gracias. Ya. Entonces, bueno, esto ya lo resolvimos de esa manera y entonces ahora vamos a verlo de la manera que nosotros estábamos viéndolo ayer. Y era, bueno, estábamos diciendo que este vector D, que sería el vector de desplazamiento, o en este caso sería el vector de posición con respecto a ese punto, sería B sub 0 T menos 1/2 de G por T cuadrado, ¿no? Esta sería mi ecuación vectorial, ¿ok? Por lo tanto, si esta es mi ecuación vectorial, el D, ¿quién es? Es el vector que va desde el origen hasta el punto, que sería el desplazamiento, ¿no? Entonces, este es el vector D, que va desde aquí hasta este punto, y este es mi vector D. Perfecto. Entonces, el B sub 0T, bueno, es un vector que inicialmente el B sub 0 sería este, ¿no? B sub 0 sería solamente este vector. Pero yo lo voy a multiplicar por un tiempo t, por lo tanto es como aprendimos ya en algún momento aprendimos que era cuando multiplicas un vector por un escalar, lo que hace es aumentar su magnitud si el escalar es mayor que 1. Entonces, lo que hace es aumentar la magnitud. En este caso, bueno, recuerden que t nos da 1, por lo tanto eso es lo que nos va a decir. Bueno, es una anécdota, pero estoy hablando en sentido general. Si t igual a 1, eso implicaría que b sub 0t, por supuesto, igual a b sub 0. Y b sub 0 no era tan pequeñito, sino que tenía esta magnitud tan grande, entre comillas, ¿ok? Pero esto es, digamos, haciéndolo general para cualquier b sub 0, ¿ok? Entonces, el b sub 0t va a ser este vector y que va a llegar hasta este punto porque después, cuando yo sume el vector b sub 0t, ¿no? Más el vector de 1/2 de g por t cuadrado, esto es un vector, esto es otro vector, donde aquí tengo que ponerle el g, el vector. Esto igual tiene la misma estructura, un escalar por un vector. Esto es un vector, esto es otro vector y esto me tiene que dar el d, que es un vector. Entonces, como el d es este y el 1/2 de gt cuadrado es un vector que va a ir hacia abajo y este tiene una cierta dirección determinada, entonces se me va a formar ese triángulo de manera obligatoria porque este vector, la única dirección que puede tener es hacia abajo. Bueno, cambia un poquito la magnitud, pero es hacia abajo. Este vector ya lo tengo fijo por la posición, porque va a llegar hasta este punto que es donde estoy en el máximo. Y este vector V0t, entonces va a tener un largo hasta que llegue al inicio de este vector aquí y que por supuesto coincide el final con el tiempo que llego hasta ese punto. ¿Ok? Entonces se me arma este triángulo. Entonces, lo que yo les decía es que cuando yo cuando veo esto, es preferible ver otro triángulo que es más fácil de calcular, que es este triángulo que se me forma, que sería este que está aquí.
sería este triángulo, que sería el que forma, tendría la hipotenusa, que sería B sub 0t. Este lado, ¿no? Sería el de lo puedo conocer, pero sería la proyección de B sub 0t aquí, que es multiplicarlo por el coseno. Y este otro lado, que sería h máximo, que sería la altura máxima, más la magnitud de ese vector. La magnitud, o sea, el tamaño que tiene el vector. No me interesa el signo ahora, el tamaño, porque estoy viendo qué distancia tiene ese segmento, ¿no? Entonces, fíjense que a partir de aquí, entonces puedo escribir esta ecuación, porque no está muy bien escrito aquí, pero el seno de este ángulo, ¿quién va a ser? ¿Cuál es la definición de seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. ¿El cateto opuesto quién es? Bueno, el cateto opuesto va a ser el h, ¿no? Más este pequeño segmento que es 1/2 de g por t cuadrado, y la hipotenusa que sería b sub 0 por t. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí voy a llegar a una ecuación, que es la que saco de aquí. Y además, aquí tengo ya una primera ecuación. No voy a hacer nada todavía porque este h no lo conozco y este tiempo no lo conozco. Entonces no voy a hacer nada todavía con esa ecuación. Además tengo otra ecuación, que es la ecuación de las velocidades, ¿no? Tenía esta primera ecuación, que voy a llamarle A, y tenía otra segunda ecuación que la voy a escribir aquí, pero no sé si me queda, que sería V igual a V0 más G por T. Lo voy a escribir de esa manera. Por lo tanto, la velocidad en cualquier punto va a ser igual a la velocidad inicial más G por T. Entonces, la velocidad en ese punto, ya vimos ya que solamente va a tener componente en el eje X. Por lo tanto, esta va a ser mi velocidad en este punto. Este es el triángulo de las velocidades. Este que estamos aquí. Entonces, este sería V. Este sería mi V0, ¿no? Sería este, que va en la misma dirección de este, ¿no? Y después tengo el otro segmento que sería este GT, que es el triángulo, este lado que sería este vector que va hacia abajo. Y aquí se me forma también un triángulo. Y ese triángulo también, este ángulo, es teta y vale 30. Y de aquí saco esta ecuación, que el seno de ese ángulo es el cateto opuesto, que sería GT, entre la hipotenusa, que sería B0. Entonces, de este triangulito saqué esta ecuación que le llamo 2. Entonces, de la ecuación 2 obtengo el tiempo, que es la ecuación similar a la que nosotros habíamos obtenido antes, que sería B sub 0 por el seno del ángulo entre G, y eso me da 1 segundo. Y entonces después, con este segundo, evalúo aquí y obtengo la altura. Entonces, lo que hago es despejar la altura de aquí y me queda esta ecuación, que la altura máxima va a ser B sub 0t por el seno del ángulo menos gt cuadrado. Fíjense que de esta ecuación, si yo quiero despejar h, lo que hago es lo que está en el denominador, pasa multiplicando para acá, y después esto que está sumando lo paso restando, que sería este otro término. Y me queda esta ecuación. Y de aquí obtengo la altura. Entonces fíjense que esto, a la larga prácticamente estamos ocupando lo mismo, porque las ecuaciones al final van a ser las mismas, porque el resultado que vamos a obtener es el mismo. Pero digamos que es una manera diferente de hacerlo de forma gráfica. Por lo tanto, hemos visto dos métodos para resolver el mismo problema. ¿Ok? Entonces, bueno, y aquí hacen lo mismo para el ángulo para los 1.5 segundos. Y en esencia es similar. Lo vemos un segundito. Aquí tenemos este triángulo, que es el triángulo del desplazamiento. Este triángulo es el triángulo de las velocidades. Y a partir de aquí yo puedo encontrar en esencia las mismas ecuaciones que habíamos visto antes, ¿no? Tenemos aquí una ecuación para las velocidades, donde V, ¿no? V va a tener dos componentes, ¿no? Va a tener una componente Vx, que estaría asociada por el V0 coseno de 30, y va a tener una componente en I que sería V0 seno menos G por T. Y de aquí saco ya mis velocidades, que son las mismas que nosotros habíamos visto antes.
Y bueno, y con estos datos puedo también, ya conozco las velocidades, puedo conocer el ángulo, ¿no? Y digamos la posición o esta altura, ¿no? La puedo encontrar también con este triángulo que se me formaría, el grande que se me formaría, me queda una ecuación similar a la anterior, que va a ser un medio de el seno de este ángulo, que sería teta, el seno de 30, igual va a ser este h más este otro entre la hipotenusa, la misma ecuación que esta. Me va a quedar exactamente esta ecuación, es la misma ecuación esta. Lo que pasa es que es otro h distinto, pero es la misma ecuación. Me queda, se lo voy a poner ya para que les quede, pero sería h' más un medio de g por t', porque este sería otro tiempo al cuadrado, entre b sub 0 t'. Entonces, de esta ecuación se obtiene esta que está aquí, y aquí puedo obtener el h, que serían los 3.75, que si no nos equivocamos, nos había dado nosotros eso. ¿Dónde está eso? Las posiciones en x y en y, aquí están. Nosotros incluso hicimos más cosas. La posición en x es 25.9 y 3.75. Y la altura, por supuesto, es la coordenada en y. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí obtuvieron el mismo vector y claro, y orientada a 16 grados bajo la horizontal, como mismo nosotros lo habíamos visto. ¿Alguna duda con esto? Pregunten ahora. Profe, quería Sí. saber si este método tenía algún nombre para... No sé, una solución geométrica, qué sé yo. Ah, ya. Pero, o sea, no es muy común. Yo no lo he visto mucho por ahí, pero es una forma de verlo. Pero por eso es que quiero que ustedes tengan todas las maneras de hacerlo, porque eso los puede ayudar a ustedes a la hora de resolver algún problema. Ya, entonces, antes de ponerlos a trabajar en grupo, quería hacerles algo, un poquito de magia, no sé si lo han visto o no. Entonces, ¿por qué esto se considera un movimiento parabólico? O sea, ¿quién me dice que ese movimiento es una parábola? Entonces, ¿eh? O sea, no sé si estás esperando que respondiéramos por eso. Sí, respondan si quieren. Es que si dividiéramos ¿cómo se llama? El movimiento total en dos Sí, y pusiéramos prácticamente un espejo entre la mitad de ellos, se va a ver ¿cómo se llama? Lo mismo. Y ¿cómo se llama? Va a aumentar y descender de la misma forma. ok, sí, también. Ya, entonces, pero hagamos algo para demostrar esto que es una parábola. Alguien me está levantando la mano, si quiere puede hablar en lo que voy escribiendo. Estas son las ecuaciones que tenemos. Bueno, podemos escribir aquí ya directo. Vamos a simplemente, esto lo podemos hacer general para cualquier movimiento, pero vamos a hacerlo específico para este. Entonces, fíjense que yo, cuando digo que es parabólico, entonces lo que quiero es encontrar una función o sea, cómo depende y, no sé, una función de x, ¿no? Que sea gráficamente, que sea esto, que no me depende del tiempo. Entonces lo que voy a hacer es despejar el tiempo, ¿no? El tiempo va a ser x entre b sub 0 coseno de teta, y esto lo voy a poner en esta otra ecuación. Entonces, que me va a quedar que y va a ser un determinado i0 más b sub 0 seno del ángulo por el tiempo. Pero el tiempo es x, y aquí lo voy a poner ya directo, b sub 0 coseno del ángulo. B sub 0 se me simplifican, ¿no? Y después me queda menos g medio de t cuadrado. Y t cuadrado va a ser x cuadrado entre b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de teta. Entonces, para hacer esto más sencillo, esto me queda i sub 0 más tangente del ángulo por x menos una constante, qué sé yo, vamos a llamarle a esto b, o no, mejor vamos a llamarle a, porque es lo que ustedes estudian en parábola, menos a por x cuadrado, donde el a sería esta constante, g entre 2 b sub 0 cuadrado coseno de teta. ¿Y esto es la ecuación de qué?
Este tangente va a ser también una constante, depende del ángulo, por lo tanto, esto es la ecuación de una parábola. Una parábola que abre hacia abajo. Entonces, sí, y por supuesto, I0 sería cierta constante. Si nosotros ahora hacemos, aquí en un sitio que es muy útil, vemos esto. Entonces, cuando yo tengo esta estructura de parábola, donde menos a x cuadrado más un h, entonces yo puedo, no sé, tener distintas cosas. Y si se dan cuenta, ¿no? Esto tiene una estructura que es parabólica, que es de esta manera. Entonces esto es como si fuera el proyectil, ¿no? Lo que pasa es que aquí está extendido porque el x, por las condiciones de frontera de mi problema, es entre 0 y, no sé, en este caso, este punto. Pero si yo extendiera ese movimiento, debería ser un movimiento parabólico que es así. Y de ahí es donde uno ve que ese movimiento es una parábola. Ojo entonces que este A, de acuerdo a lo que habíamos visto, es la tangente de este ángulo, que no es más que, digamos, el ángulo me da la dirección de la velocidad en ese punto, ¿no? Entonces, si yo cambio esto ligeramente, el A me va a cambiar la pendiente, ¿no? ¿Está acuerdo? Gaudí formaba parábolas tirando cadenas y sacos con peso en ellas. Puede ser. Pero habría que ver la forma en que tiraba las cadenas. Bueno, habría que verlo. Pero obvio que si es un movimiento parabólico, o sea, de proyectil, entonces se forma una parábola, ¿ok? Entonces, Profe, pero sí, ese movimiento parabólico se forma solamente cuando es una situación ideal, ¿o no? claro. Cuando es una situación ideal, pues aquí estamos despreciando el roce, ¿no? Sí. Ya, pero no sé, pues si es que yo hiciera un lanzamiento de proyectil en la vida real, Sí. no formaría una parábola como esa que estábamos viendo. Bueno, habría que ponerle algún otro coeficiente. Lo más probable es que también sea parabólico. Lo que pasa es que no es exactamente así. Tiene va a tener, digamos, no sé, habría que ver si por ejemplo, lo que puede complicar eso es que la velocidad depende, o sea, que el roce dependa de la velocidad. Entonces ahí se me va a complicar un poquito la parábola. O sea, no te puedo contestar ahora a ciencia cierta. Ya. Yo no soy experto en cañones, ni en balística, pero a ver, pensándolo así a la rápida, eh, habría que ver las ecuaciones que se forman para el movimiento cuando uno tiene roce, ¿no? Entonces, si uno tiene, por ejemplo, un roce que depende con la altura, entonces ahí te va a introducir algún tipo de corrección, ¿no? En las ecuaciones, y si tiene un roce que depende de la velocidad con que va el objeto, además de, por supuesto, de la forma del objeto, ¿no? Que eso sería más o menos constante. Sí. Entonces ahí te puede variar un poquito, pero por lo general es casi parabólico. Yo diría que bastante parabólico el movimiento, porque asumiendo que solamente tenga dependencia lineal con la posición o cuadrática, va a ser una parábola como quiera, ¿no? Puede deformarse un poquito, pero se puede ajustar bastante bien una parábola. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es, bueno, les voy a poner este problemita que no es difícil y trabajemos en ello, los separo en grupos y entonces resuélvanlo primero con las ecuaciones, que sale muy rápido con las ecuaciones, y después traten de hacerme igual el esquema con los triángulos y ojalá lo podamos hacer o lo puedan hacer de las dos maneras, ¿ok? Entonces voy a crear los grupos y trabajen en este problema. Sáquenle una foto si quieren y ahí lo van. Y ahí lo van trabajando, ¿ok? Profe, Sí,
una idea que había tenido yo ayer para resolver el ejercicio que me di cuenta que estaba mal. Cuando decía que la altura pasaba, o sea, cuando decía que el tiempo pasaba a ser 1,5. Sí, Yo había llegado a la conclusión de que como en un momento el objeto se detenía en I, podía utilizarlo como lanzamiento vertical. Pero no pudiera ser el caso porque el objeto sigue teniendo una velocidad constante en X, ¿cierto? bueno, pero es igual. Sí se puede considerar como un lanzamiento. Es igual a este problema que ustedes van a resolver ahora. Lo que Pero es que ustedes- cuando lo despejé me dio 5 metros partido segundo y usted le dio como 18. Claro, pero no puedes considerarlo como que está cayendo en caída libre partiendo con velocidad cero. Tienes que considerar que tiene cierta velocidad inicial en el eje X. Sí, sí. Entonces, ¿cómo lo haría en ese caso? ¿Cómo para reemplazar las ecuaciones? Entonces tienes que... Tienes que... Espérate, déjame de compartir aquí. Tienes que considerar un problema que sea partiendo, como por ejemplo, hazte la idea que tienes la pelotita en la mesa, ¿no? Y aquí tiene una cierta velocidad inicial y esto va a ser así, ¿no? Entonces tu velocidad tiene una componente v sub 0, digamos, en I, ¿no? Menos G por T. Y esta es la parte de J. Entonces, tú tienes que ver cuánto es la velocidad en un tiempo igual a partir de, claro, cuando estás en el medio tienes que pensar que en este tiempo para tu problema era 1 segundo, ¿no? Por lo tanto, la pregunta sería un tiempo de 0.5 segundos con respecto a ese tiempo inicial, ¿no? Sí. Entonces tu velocidad sería v sub 0, que sería lo mismo que tenía inicialmente, que sería 20 por el coseno de 30, menos 10 por 0.5. Y esto me da lo mismo que habíamos visto, 17,3 menos 5. Ya, entonces lo que yo ignoré fue el coseno de 30. Bueno, puede ser. Y eso sale porque uno saca los cosenos directores del ángulo de velocidad. O sea, del vector de velocidad, ¿o no? Es que tú en ese punto, acuérdate que la velocidad tuya en todo momento, tu velocidad en todo momento tiene una componente Vx más una componente Vi, ¿no? Ujú. Entonces, este Vx ya tuviste que siempre es la misma y es v sub 0 por el coseno de 30. Entonces, esta es tu velocidad, bueno, no, esto no es un vector. En Este es el tu eje. componente y esa es la misma velocidad, siempre va a tener, la Vx va a ser siempre esa. Entonces, no es un problema que un coseno director o no, sino que es tu velocidad en X siempre, desde que sale, es la componente en X que tiene, ¿no? Ah, ok. Sí, ya, Este, eso lo entiendo. Ya, es que por eso se me había hecho complicado claro, entender todo, pero claro, lo entiendo un poco mejor. no, eso es solo eso, si aquí está sencillo, eso es simplemente considerar que la velocidad inicial en X es esta. Y se va a repetir a lo largo de toda Esa la velocidad parábola. inicial en X es la misma en toda la trayectoria. Tú Ya, te paras bacán. en este punto y tu velocidad es constante, esa es la misma que aquí. Sí. Y esta es Y la que va eso a era cambiar. lo que yo estaba ignorando, porque tengo el mismo ángulo, o sea, la misma ecuación, pero sin el coseno. Claro. Entonces Sí que esto debería está llegar a lo ignorando. mismo. Entonces, el vector que va haciendo, el vector de velocidad en X, tu vector va a tener esta forma, ¿no? Y va a tener una componente que esta siempre es la misma, estas son dos iguales, y esta es la que va aumentando a medida que va cayendo, va aumentando hacia abajo. Sí. ¿Ok? Ya, gracias. Ya, bueno, chao. Ser químico. Ya, Confirmo. como les decía, algunos ya, el problema de resolverlo era relativamente bastante sencillo. Si uno ocupa los triángulos, no lo voy a resolver con las ecuaciones, simplemente con los triángulos. Este es 0.86, esto es 1.4, entonces este es el movimiento, ¿no?, que hace, ¿no? Llega hasta este punto. Entonces, si yo quiero aplicar la primera ecuación, que sería D es v sub 0t, la ecuación del triángulo del desplazamiento,
más 1 medio de g por t cuadrado. Aquí es vectorial, no le estoy poniendo ningún signo. El vector este sería el b sub 0t, y el vector que viene hasta acá sería el 1 medio de g por t cuadrado, porque cuando sume estos dos vectores me tiene que dar el vector desplazamiento. ¿Ok? Pero fíjense lo que pasa aquí, que es muy interesante, que este lado, ¿cuánto vale? 1.4 y este lado vale 0.86. Entonces saco dos ecuaciones muy rápido, que esto es su 0t y 0.86 es 1 medio de g por t cuadrado. De aquí, como conozco g y todo lo demás, saco el tiempo. El tiempo sale de aquí. Y ocupo el tiempo para calcular la velocidad inicial. Y además tengo otro triángulo que se me forma, que va a ser el v0, después la velocidad final va a ser así, y además tengo el g por t, que sería este. Esta es la otra ecuación, que sería v0 más g por t, la otra ecuación vectorial. Tengo un vector v0 que va así, el gt hacia abajo y el v aquí. Entonces, ya si conozco el tiempo, sé la magnitud de este vector. De la otra también sé la magnitud de este otro vector. Por lo tanto, si a este ángulo le llamo alfa, la tangente de alfa ya la calculo muy fácil. Sería gt entre v0. El vector v es esto que está aquí. Ya lo conozco. Bueno, en realidad va a ser, el v va a ser algo como v0 menos g por t. Aquí le voy a poner un i y va a ser un j, porque esto va a ir hacia abajo, ¿no? Entonces v0 ya lo calculé, el tiempo lo calculé y ya conozco cuánto vale v. La magnitud de v la calculo a partir del vector, como se calcula la magnitud de un vector, la raíz de cada uno de los componentes al cuadrado. Y el ángulo que forma con la horizontal sale de aquí. Así que estamos listos, está todo. ¿Alguna duda con eso? Los que no alcanzan. ¿Sí? No, no hay ninguna entonces. Profe, ¿es necesario dar el ángulo que forma con la horizontal? No, es extra. Simplemente pedían con qué velocidad caía. La velocidad con que cae va a ser la raíz de v0 al cuadrado más gt al cuadrado, que son las dos componentes de esta velocidad. Si pedían la velocidad, que sería la magnitud de la velocidad, sería esto. Pero digamos, ya que tenemos todo, lo podemos calcular todo, no sé. La idea es que ustedes tengan todas las herramientas para que puedan calcular todo lo que puedan. ¿Ok? Entonces, igual aquí hay hay algunos otros problemas que cuando les puedo enviar esto y traten de resolverlo, ¿no? Igual traten de resolverlo ustedes de tarea con la, ¿cómo se llama? Con las herramientas que vimos, lo pueden calcular o por las ecuaciones o por los dos métodos, ojalá, ¿ok? Serían estos dos, yo se los puedo poner ahí, esta documentación yo creo que está ahí en el sitio Aula, así que ustedes lo pueden buscar y lo pueden hacer de tarea. Este es muy parecido, lo único aquí, fíjate que piden el ángulo. O sea que es muy similar al ángulo para que quede perfecto aquí. Es similar al que recién vimos. Profe, no estoy viendo su pantalla, no sé si a todos les pasa lo mismo. Perdón. Entonces, les decía que hay dos problemas más que teníamos hoy, pero que bueno, como prioricé que repasar todo, no nos va a dar tiempo. Entonces, este es un problema muy similar que viene con V0 y lo que quiero ver es cuál es el ángulo ideal para que caiga aquí, o con qué ángulo caería aquí, digamos, para que el tipo, el aterrizaje sea lo más suave posible, ¿no? Por lo tanto, yo esperaría que el ángulo que forma la velocidad con esta pendiente que hay aquí sea igual, ¿no? Y entonces, para evitar un choque brusco, ¿no? Entonces, esto es, en esencia, lo que le piden es la tangente del ángulo de la velocidad cuando llegue aquí. Es lo ideal. Por lo tanto, es exactamente igual a este problema que vimos ahora. Y lo otro sería que es de una esfera que se lanza desde cierta altura y además con cierto ángulo. Este sería el caso, el otro caso que no alcanzamos de ver, que tengo una cierta altura. Entonces, a partir de aquí lo lanzo, ¿no? Y va a ser como esto. Esto es algo que nos faltó por ver, pero lo pueden ver ustedes. Cualquier problema lo vemos conmigo o me preguntan y cosas así. Así que bueno, chao chicos, los dejo, que sé que tienen control ahora.